Hola a las comunidades de Santa María de Hudson, de Santa Isabel de Hungría de Plátanos, El Milagro de Pueblo Nuevo y su capilla San José de la Porteña. Una vez más, un gusto saludarlos, saludarlas y compartir el Evangelio. Por supuesto, como este video sé que lo encuentran o lo miran otros y otras que me van, algunos en general agradeciendo. Bueno, para ellos también y para ellas mi saludo. Estamos en el cuarto domingo de Adviento, el peldaño final, digamos así, a la celebración de la Nochebuena y la Navidad. El texto de Mateo 1, 18 a 24, después de introducir, sabemos cómo comienza el Evangelio de Mateo con esa larga genealogía aburrida de nombres, la genealogía de Jesús, va a hablarnos Mateo sobre, podríamos decir, la anunciación en José. Lucas lo hará con la anunciación a la Virgen. Mateo va a poner de relieve la imagen de José. El personaje central entonces, si los domingos segundo y tercero fue Juan el Bautista, aquí será la Virgen y será San José también. Decíamos que el primer evangelio, el de Mateo, comienza con la genealogía. Jesús dice allí, el texto de Mateo es hijo de Abraham e hijo de David. Esa es la intención de la genealogía. Jesús nace en una familia como la nuestra, muy humana, llena de contradicciones y, por qué no, de infidelidades y de pecado. También esa es la intención de Mateo. La encarnación de Jesús tiene que ver también con eso, con que Jesús nace en una familia como las nuestras, llenas de nombres que no siempre relucen gracia, amor y solidaridad, sino también infidelidad y pecado. Toma nuestra carne en ese sentido, ¿no? Jesús se hizo carne con todas sus consecuencias. Podríamos señalar dos cosas de este texto. Primero, que José claramente no es el padre de Jesús. Jesús, va a decir Mateo, es hijo de María. Pero este José es el descendiente, la segunda cosa que tenemos que decir, es quien es descendiente, de Abraham y de David. ¿Qué estoy diciendo con esto? Dos cosas. Que Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo, va a decir Mateo, como también lo dice Lucas, pero que José va a ser el encargado de darle el nombre y el apellido a este Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, porque José era hijo de Abraham e hijo de David. ¿Cómo va a ocurrir entonces el nacimiento? Bueno, como se hacía habitualmente en el pueblo de Israel. Había un contrato inicial, sin convivencia todavía, sin encuentro sexual, y en ese ínterin de ese contrato firmado por José y por María, María queda embarazada. Lo que va a hacer el ángel del Señor, que le habla en sueños a José, recordemos que en la Anunciación el ángel va a hablarle a María, cuando María le dice, bueno, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Y Gabriel le anuncia que va a ser madre por obra del Espíritu Santo. Aquí el ángel le habla en sueños a José, llamativamente, aparece un José del Nuevo Testamento, como en el Antiguo también, ¿no? Había un José que soñaba. Mateo precisamente le está hablando a judíos que abrazan la fe cristiana, por eso estos relatos les suenan familiares, ¿no? Un José que sueña. Bueno, el ángel le habla en sueños a José. Él había decidido repudiarla en secreto a la Virgen, y ahí el ángel le dice que el fruto del vientre de María es fruto del Espíritu Santo. De tal manera que José lo que hace es recibir a la madre y al niño. Lejos de repudiarla a María, la recibe. José adopta, podríamos decir, ¿no? Adopta al niño. Me hace recordar aquello que decía François Dolto, una gran psicoanalista, que decía que la verdadera paternidad, la verdadera maternidad tiene que ver con la adopción, porque uno
engendra o una engendra al hijo o a la hija que imagina, pero después tiene que adoptar al hijo o a la hija que es verdaderamente, ¿no? Una cosa es lo que sueña uno, cómo será ese hijo o esa hija, y otra cosa es lo que esa hija o lo que ese hijo es en realidad. Engendramos al hijo que imaginamos, a la hija que imaginamos, adoptamos al hijo que verdaderamente es. Y José lo que hace es adoptar al hijo, adoptar a Jesús, y por eso es verdaderamente padre, ¿no? Padre adoptivo, pero padre verdadero de Jesús. Dios le pide confiar en María, confiar en su palabra, en su promesa. María y José confían entonces y comparten los dos algo sagrado, comparten un sí a Dios, ¿no? Además del sí de María, podríamos decir que Mateo nos trae el sí de José. Y el ángel le va a decir, como le dijo a María, no temas, ¿no? Donde aparece Dios, desaparece el temor, porque donde hay amor no hay lugar para el temor. Eso también es un regalo de la Navidad. Y le va a decir el ángel, como mensajero de Dios a José, vos tenés un papel en esta historia, no es secundario lo tuyo, es darle el nombre y el apellido a Jesús, ¿no? Decíamos que José adopta a Jesús, y por lo tanto Jesús puede ser hijo de Abraham e hijo de David porque es hijo de José. De tal modo que José se compromete en el proyecto de Dios como se comprometió la Virgen. Asume la vida y asume la historia. Por eso, así como el sí de la Virgen es clave, el sí de José también es clave en esta historia. De tal modo que dice el Evangelio aquí en el texto de Mateo, será el Emanuel, el Dios con nosotros. Sin embargo, el nombre que le ponen al Señor cuando nace es Jesús, Dios salva. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Le ponemos Jesús o le ponemos Emanuel? El mismo Evangelio de Mateo nos lo va a explicar en el capítulo 28, versículo 20, cuando después de que Jesús muere y resucita, al final del Evangelio, los finales del Evangelio, va a decir Mateo, yo estaré todos los días con ustedes. ¿Qué significa esto? Que este Dios salva, que es Jesús, se convierte en Dios con nosotros, en el Emanuel anunciado por su Pascua, por su muerte y por su resurrección. Qué hermoso, ¿no? Jesús es también el Emanuel. Dios salva, se convierte en Dios con nosotros por su Pascua. Todos entonces, todas, como José, tenemos un rol en este proyecto de Dios. Y a todos y a todas Jesús nos propone un sí. Tenemos un rol en la causa de Dios. No es cuestión de corrernos, sino de comprometernos. La historia quedaría trunca sin el sí de María o sin el sí de José, como quedaría trunca sin nuestro sí. Revisemos entonces nuestros no, nuestros puede ser, nuestros mejor lo dejamos para otro día, ¿no? Que dilatan el plan de Dios. Dios hoy nos invita tan cerca de la Navidad a sumarnos a su proyecto. Nos invita a decir que sí, para que Dios pueda ser, para que Jesús pueda ser Dios con nosotros en esta historia. Termino con este poema de José María Rodríguez Solá, que ya estabas aquí, se llama. Dicen que vienes, y siempre es tiempo, pues te esperamos, en la tierra sedienta de milagros, en la duda que nos muerde, en el sollozo ajeno que estremece e inquieta. Te esperamos en el fracaso que nos derriba y en el triunfo que no nos vuelva islas distantes, en el perdón que se nos escapa, en la calma que no alcanzamos. Te acercas en el vendaval que a veces nos sacude, en el arrumaco que nos aquieta. Te nos llegas, sorprendente, desbordas nuestra espera de palabras nuevas con respuesta eterna. Y estás muy dentro y muy fuera.
Vienes volviéndolo todo del revés, puerta imprevista a un cielo de pobres y pequeños, hombro en que se recuestan los heridos, los culpables, los enfermos. Ya, Señor, Dios con nosotros, Dios nuestro. Cerquita de la Navidad, demos nuestro sí para que Jesús pueda ser Dios con nosotros. Que así sea.